Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar de los efectos de la presión de oxígeno en la respiración. Y vamos a dar un pequeño recordatorio de algunas leyes de los gases. Sobre todo, ya saben, lo que me interesa ahora es que veamos la aplicación precisamente de estas leyes en la función respiratoria. Así que vamos a comenzar. Saludos. ¿Se acuerdan de la ley de Dalton? Memoria, la ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería en la mezcla de manera independiente. Es decir, según la ley de Dalton, la presión total de una mezcla de gases es igual a la presión parcial que cada gas ejercería en esa mezcla. Es decir, la ley de Dalton afirma que la presión parcial de un gas en una mezcla de gases es aquella presión que el gas ejercería si ocupara todo el volumen de la mezcla en ausencia de los otros componentes, en este caso, de los otros gases. Asimismo, la ley de las presiones parciales de Dalton nos dice que la presión parcial es igual a la presión total multiplicada por la concentración fraccionaria del gas. Es decir, esta sale precisamente, es derivada de la ley de Dalton. Ahora vamos a ver, bueno, ya no los voy a atormentar más con las definiciones, palabras más, palabras menos en cuanto a la exactitud, ¿no?, de lo que definen, sino lo que vamos a ver ahora es cómo lo aplicamos esto precisamente en el sistema respiratorio. Bueno, para ver la aplicación de la ley de Dalton, es importante que antes veamos o recordemos los componentes del aire. Como sabemos, en cuanto a los componentes, estamos hablando de que el aire está compuesto en un aproximadamente un 78% de nitrógeno y aproximadamente un 20.9% de oxígeno. Y también se encuentra otra mezcla de gases, como puede ser argón, 0.9%, dióxido de carbono, 0.03%, y otros gases. Ahora, si aplicamos la ley de Dalton que acabamos de ver, que nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la presión o a la suma de las presiones parciales que cada gas ejercería en esta mezcla de manera independiente, por lo tanto vamos a tener lo siguiente. Es decir, sabemos que la presión atmosférica es aproximadamente de 760 milímetros de mercurio. Si aplicamos la ley de los gases, en la ley de Dalton, esta presión atmosférica es igual a la presión que ejerce cada gas de manera independiente en esa mezcla. Es decir, es igual a la sumatoria de la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno, y del argón y otros gases. Podríamos hacer la sumatoria de los otros gases también. Sin embargo, como podemos ver, debido a los componentes del aire, son principalmente el nitrógeno y el oxígeno los que están participando de manera predominante en la presión total, ya que los otros gases, su contribución es muy pequeña. Por eso en este caso, pues nada más se simboliza como otros gases. Teniendo en claro lo anterior y sabiendo que la ley de las presiones parciales de Dalton nos dice que la presión parcial es igual a la presión total por la concentración fraccionaria del gas, vamos a tener lo siguiente. Como sabemos, el aire ambiental está constituido aproximadamente por un 20.9%, es decir, casi aproximadamente el 21% de oxígeno. Por lo tanto, la fracción del gas en la mezcla es de 0.21. Ya sabemos, si aplicamos esta fórmula, la presión parcial de oxígeno será igual a la presión total, 760 milímetros de mercurio, por la fracción del gas en la mezcla, que sabemos que es del 21%. Es decir, 0.21. Si hacemos la multiplicación, la presión parcial de oxígeno nos da igual a 159 milímetros de mercurio aproximadamente. Ojo, la presión parcial de oxígeno
durante la inspiración puede modificarse si se cambia la presión atmosférica o si cambia la presión atmosférica o si cambia la fracción del oxígeno en esa mezcla. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno, pues vamos a ver que disminuye con la altura. Bien, ahora que sabemos que la presión de oxígeno disminuye con la altura, vamos a ver los efectos de la altitud en el ser humano. Entonces, como tenemos aquí en la imagen, cuando estamos al nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y según en esta imagen, la presión parcial de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio. Nosotros en la ecuación anterior nos dio de 159 milímetros de mercurio aproximadamente. Aquí lo importante es ver qué pasa cuando estamos o a medida que ascendemos, es decir, que vamos aumentando la altitud o la altura sobre el nivel del mar. En este caso vamos a ver qué sucede cuando estamos a una altura de 3000 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica, si se dan cuenta, ya disminuyó a 479 milímetros de mercurio, y la presión de oxígeno también disminuyó a 91 en comparación cuando estamos a nivel del mar. Ahora, ¿qué pasa con los montañistas? Todos aquellos que les gusta hacer escalada o ese tipo de actividades que deciden que van a escalar la Aconcagua, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno ya disminuye hasta 55 milímetros de mercurio, la presión atmosférica de 309 milímetros de mercurio. Y por ejemplo, el Everest, que es la montaña más alta, la presión de oxígeno es de 40, ya decae hasta 40 milímetros de mercurio, y la presión atmosférica está en aproximadamente 235 milímetros de mercurio. Entonces, a medida que ascendemos, la presión atmosférica y la presión parcial de oxígeno, como vemos en esta gráfica, va disminuyendo progresivamente desde el nivel del mar hasta, por ejemplo, en este caso, el Everest. Y esto va cambiando, entonces va disminuyendo la concentración de oxígeno. Como pueden ver, de acuerdo a que vamos aumentando la altitud, la concentración de oxígeno disminuye y esto va afectando al cuerpo. Y por eso pueden empezar a existir o aparecer numerosas alteraciones conforme vamos adquiriendo o vamos ascendiendo. Estas pueden ir desde síntomas muy leves a severos o ya muy drásticos. Ya nuevamente los montañistas sufren de algo que se llama mal agudo de montaña, o muchas veces le llaman nada más como mal de montaña. Estos síntomas pueden ir de cuando son muy leves, puede ser dolor de cabeza, como dice aquí, ¿no? Mayor cansancio, dificultad para respirar. Esto es algo que es conforme van ascendiendo, ¿no? Cada vez tienen mayor dificultad para respirar. También otros síntomas leves son como sufrir insomnio, empiezan a perder el apetito, y conforme van adquiriendo altura y si el cuerpo no tiene la capacidad de adaptarse a esa nueva situación, entonces empiezan estos síntomas a volverse más severos. Pueden presentar ya también vómito, y lo más drástico, si no hay una capacidad de adaptación y si el montañista no tiene periodos de aclimatación, entonces pueden llegar a periodos o a un riesgo no solamente de congelación, porque esas alturas, por ejemplo cuando van al Everest, es muy frío, sino también de sufrir edema pulmonar, edema cerebral. Y la supervivencia, por ejemplo, a esta altitud, a 8000 metros sobre el nivel del mar, la supervivencia solamente en esas condiciones el humano puede sobrevivir por 72 horas. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno es muy baja. Esto conlleva a que al existir muy poco oxígeno en el ambiente,
el cuerpo no tiene entonces la capacidad de capturar o de llevar a cabo el intercambio gaseoso adecuado, y las células de nuestro cuerpo no tienen el suficiente oxígeno para llevar a cabo todas las funciones vitales. Continuaremos hablando de las leyes de los gases. Ahora vamos a ver la ley de Henry. Esta nos dice que la concentración de un gas disuelto en sangre es proporcional a su presión parcial en la mezcla de gases. Es decir, que para conocer la cantidad de gas disuelto en sangre, vamos a tener que depende de la solubilidad del gas en el líquido, la temperatura del líquido y 3, la presión parcial del gas. Ya sabemos la presión del gas como la obtenemos, que ya lo vimos anteriormente, lo que nos dice la ley de las presiones parciales de Dalton. Como sabemos, en este caso estamos hablando de la cantidad de gas disuelto en sangre. Por lo tanto, la solubilidad del gas en la sangre será una constante. Esta solubilidad no va a cambiar. En cuanto a la temperatura de la sangre, esta no varía significativamente. Por lo tanto, la concentración de un gas disuelto en el plasma dependerá directamente de la presión parcial del gas en la mezcla de gases. Para eso es importante para nosotros conocer precisamente lo que nos dice la ley de Henry y la ley de Dalton y la ley de las presiones parciales, porque de esta forma podemos conocer la concentración del gas disuelto en sangre, el cual va a ser proporcional a la presión parcial del gas en la mezcla de gases. Bien, recapitulando. Entonces, ¿para qué me sirve conocer la presión parcial de oxígeno? Esto es porque la medición de la presión de oxígeno me permite conocer el contenido total de oxígeno en la sangre entera. Y esto es muy importante porque nos da un índice o nos proporciona un índice de la función pulmonar. Esto es algo que se está monitoreando constantemente en el tratamiento, sobre todo de personas con enfermedades pulmonares o cuando los pacientes van a ser operados, ya que en este caso, en una intervención quirúrgica, la respiración puede estar deprimida por la anestesia. Entonces, el paciente está constantemente monitoreado y se mide la presión de oxígeno, y de esta forma sabemos si el paciente que está anestesiado o que sufre alguna enfermedad pulmonar tiene el contenido o la concentración de oxígeno en la sangre es la adecuada. Y eso va de la mano con una indicación de la función pulmonar adecuada. Bueno, en condiciones normales, la presión de oxígeno de la sangre arterial sistémica es solamente 5 milímetros de mercurio menor que la presión de oxígeno del aire alveolar. Es decir, que tenemos una diferencia muy pequeña entre la presión de oxígeno a nivel de sangre arterial y la presión de oxígeno a nivel del aire alveolar. Esto nos quiere decir que la hemoglobina está unida con el oxígeno casi en su totalidad. Recordemos que la hemoglobina, cuando se une al oxígeno, se llama oxihemoglobina. Esta unión de la hemoglobina con el oxígeno casi en su totalidad se conoce como saturación de oxihemoglobina de 97%. ¿Cómo podemos medir la saturación de oxihemoglobina? Eso es a través del oxímetro de pulso. Aquí en la imagen pueden ver el oxímetro de pulso. Ustedes de tarea van a hacer precisamente un trabajo acerca del oxímetro de pulso. Bien, jóvenes, esto sería todo por hoy. Gracias por su atención y continuamos la próxima clase. Todavía nos faltan más temas por ver y vamos a estar avanzando en eso en las siguientes clases. Voy a abrir un apartado aquí en Classroom nuevamente por si tienen dudas, comentarios, preguntas. Saludos y recuerden, cuídense mucho. Adiós.